¿Qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a seguir el día de hoy con el estudio que hemos titulado Conociendo a Jesús de Nazaret. Espero que este día sea de aprendizaje, espero que sea de edificación. Es un tema relativamente corto, pero bueno, pienso que será de mucha ayuda para los que estamos interesados en el tema. Sé que son temas que no son atractivos, menos para este mundo donde lo que vende o lo que llama pues es el morbo, la violencia, la acción, la adrenalina. Estos temas estoy consciente que desafortunadamente son de muy poco interés entre la población, pero bueno, haré mi parte, haré lo que me corresponde y en este momento pues vamos a seguir con otro capítulo más acerca de conociendo la vida de Jesús de Nazaret. Siempre nos hemos preguntado, o el mundo se ha preguntado, ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál fue su misión? Muchas preguntas. Una de ellas es, ¿vino a que seamos más felices? Pues todas las respuestas de estas preguntas, pues ¿de dónde las obtengo? Pues las obtengo de la Biblia, las obtengo de los datos que tenemos de Jesús de Nazaret. Entonces, una pregunta, ¿vino a que seamos más felices? Bueno, de acuerdo a la Biblia, no. Él no vino a que seamos más felices y de hecho nos advirtió que en este mundo hallaríamos mucha tristeza, mucha depresión, mucha aflicción. Entonces, ¿vino a terminar con la maldad? Igual la respuesta es no. Y lo vemos. La maldad está más viva que nunca. Cada día vemos los índices de asesinatos, de delitos que se cometen y pues no, si decimos que bueno, vino a terminar con la maldad, pues la respuesta es no, porque la maldad pues sigue más viva que nunca. Entonces, ¿a qué vino? ¿A terminar con la pobreza? Pues volvemos a ver que no. Volvemos a darnos cuenta que tampoco vino a terminar con la pobreza, porque hace 2000 años que él vino, había pobres, y ahora en este año 2024, pues hay más pobres todavía. Entonces, no vino a terminar con la pobreza. Pues la respuesta es no. Y también él incluso nos hace una advertencia, ¿no? O nos dice una profecía que dice, en este mundo, todo lo que le resta al mundo, siempre habrá pobres entre ustedes. Vuelvo a lo mismo, todas las respuestas las he sacado de aquí. Entonces, ¿qué vino? ¿A terminar con la injusticia? Pues voltemos a nuestro alrededor y vamos a ver que no, que este mundo sigue siendo injusto. La naturaleza en sí misma es injusta. Algunas personas nacen sanas, otras nacen enfermos, unos nacen atractivos, otros no tan atractivos. Entonces la injusticia, pues no, el Señor Jesús no vino a terminar con la injusticia. Incluso Él mismo sufrió un trato injusto. Cuando fue su juicio ante Pilatos, ante Herodes, Él sufrió un juicio injusto. Entonces, pues no vino a terminar con la injusticia. Y también nos dice, pues bienaventurados los que sufren injusticia y persecución. Bueno, entonces ¿a qué vino? Pues podríamos decir, bueno, a mostrar sus milagros, ¿no? Para que el mundo vea que Él puede hacer milagros. Pues de acuerdo a los evangelios, tampoco vino a mostrar sus milagros, porque Él se lee que continuamente se escondía. Y cuando hacía algún milagro, les pedía a las personas que no lo anunciaran, que no anduvieran divulgando que Él había hecho milagros. Entonces, muchas veces, curiosamente, vemos en los diferentes ministerios religiosos que se dedican mucho a hablar de los milagros de Jesús. Pero, irónicamente, el Señor Jesús le pedía a las personas que recibían el milagro que no lo divulgaran, que fueran cautos en andar divulgando lo que Jesús había hecho, cuando sanó un leproso, cuando resucitó a la hija de Jairo, que siempre él hacía un comentario al final, decía, no lo divulgues, no lo cuentes. Entonces, ahí entendemos que tampoco vino a mostrar sus milagros. Sí, como motivo principal, como propósito principal de venir a la tierra, pues no es ninguno de aquellos que hemos mencionado. Entonces, ¿a qué vino? A que tú lo conozcas y seas mejor persona
Porque continuamente escuchamos que se dice, pues si la religión no te hace mejor persona, pues no sirve de nada. Bueno, Jesús de Nazaret, pues no vino a que seas mejor persona. Incluso él manda un principio que dice, en este mundo no hay ninguno que sea bueno. Entonces, desde ahí ya dijo, bueno, ¿a qué vienes a Jesús? ¿A que seas mejor persona? La realidad es que ese no es el motivo principal de que Jesús haya venido a esta tierra. Entonces, ¿a qué vino? ¿A sanar físicamente a los enfermos? Pues tampoco, porque al día de hoy pues solo basta con darse una vuelta por los hospitales y veremos que niños, ancianos, adolescentes, adultos, de todo tipo de personas y todo tipo de condición económica y social, pues más ahorita que está abundando cada día más la pobreza, la enfermedad. Estamos en unos tiempos donde el cáncer está aumentando de una manera exponencial. Estamos alimentándonos de la mayoría de alimentos cancerígenos y altamente probable que varios de los que un alto porcentaje, pues lleguemos a morir víctimas de una enfermedad. Entonces, ¿vino Jesús a sanar físicamente a los enfermos? Pues la respuesta es no. Entonces, ¿a qué vino? ¿A crear una nueva religión? Mucho menos. No vino a predicar una nueva religión. Él fue, como lo platiqué en el estudio anterior, él fue de religión judía. Podríamos decir que entonces él fue un judío, de religión judía, pero aún con todo esto, Jesús fue expulsado de las sinagogas. ¿Las sinagogas qué son? Bueno, los centros de reunión de los judíos. Y él fue expulsado de las sinagogas. Y no solo expulsado, sino que se lee que hubo veces que lo quisieron apedrear. Y ojo, una persona que es expulsada de una sinagoga es una persona que queda con una marca de por vida. Porque ser expulsado de un centro religioso judío no es solamente que te saquen físicamente, sino que quedas marcado. La gente te va a señalar por haber sido expulsado de una casa de oración. No fue para él cualquier cosa. Y entonces, cuando él fue a su religión, pues lo expulsaron. Y no una vez, sino más de 2 veces. Incluso se lee que en una de tantas, pues lo expulsaron y lo llevaron a un cerro para arrojarlo y matarlo. Entonces, incluso vemos que la misma religión lo mandó matar, lo mandó a subir a una cruz. Los mismos religiosos son los que pidieron que sea ejecutado. Entonces, ¿a qué vino? Si no vino a que seamos más felices, no vino a terminar con la maldad, no vino a terminar con la pobreza, no vino a terminar con la injusticia. No vino para que veamos sus milagros, porque realmente nosotros en este año, en esta época moderna, pues ¿quién realmente ha visto un milagro como los que se relatan en los evangelios? Es decir, que veamos que sanen a un enfermo físicamente, que resuciten a un muerto, que sanen a un paralítico. Pues ahí en estos tiempos, pues nosotros no al menos de mi parte, yo no he visto un milagro paranormal o extrafísico. Digo, físico, ya no se ven, solo los que se leen en los evangelios, los que hizo el Señor Jesús y también sus discípulos, pero en la época actual pues ya no se ven los milagros, ya no se ven, entonces pues los creemos porque están escritos. Por ahí la misma Biblia nos dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, pues no tenemos realmente un propósito de los que hemos leído a los que Jesús haya venido. Tampoco vino a que seas mejor persona. Tampoco vino a crear una nueva religión. Bueno, entonces, ¿a qué vino? Si no es ninguno de los que hemos dicho y normalmente se habla, bueno, es que es para que seas mejor persona y la respuesta bíblica es que no, porque, ojo, yo no lo estoy diciendo de acuerdo a mi poca intelectualidad ni a mi poca sabiduría. Lo digo conforme a la lectura de este libro. De que Jesús no vino a ninguna de esas causas, a que seamos más felices, que vivamos contentos, que vivamos, como dicen los cuentos, felices y contentos. No vino a eso, ¿verdad? No vino a eso, porque solo basta con voltear hacia nuestros lados y en nuestra misma colonia encontraremos injusticia, encontraremos algún niño de la calle, encontraremos algún
alguna mujer maltratada, encontraremos a chicos metidos en las drogas. Entonces Jesús no vino a crear un mundo feliz, no vino, porque si a eso vino, la respuesta sería entonces fracasó, porque ninguna de esas cosas las hemos visto. Entonces Jesús fracasó, esa sería también otra pregunta. Bueno, la respuesta es que no. Entonces, ¿a qué vino? Bueno, ¿a qué vino? Vino a anunciar que el reino de Dios se está acercando. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Bueno, lo podemos encontrar en los evangelios. Podemos leer cómo el Señor Jesús vino a anunciar que el tiempo se estaba acortando, que el tiempo se estaba acabando y que el juicio de Dios llegaría en un lapso de tiempo. Bueno, ¿cómo lo dijo? Se habla que hace 2700 años una persona de nombre Isaías escribió diciendo que el tiempo de Dios serían dos tiempos. Un tiempo de, ¿cómo podríamos llamarle? Un tiempo un tiempo favorable y un tiempo de juicio. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, pues Él anuncia uno de los tiempos. El primer tiempo, cuando dice, he venido para anunciar el año bueno de Dios, el año favorable de Dios, el año pasivo de Dios. Pero ojo, cuando Jesús leyó estas profecías de hace 2700 años, pues no las leyó completas. Es decir, el profeta Isaías escribió, el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son dos, el año favorable y el año del juicio o el año de la venganza. Cuando Jesús vino hace 2000 años, Él leyó ese libro, ese rollo de Isaías, pero se limitó a solamente leer la primera parte. Es decir, solamente leyó diciendo, he venido para anunciar el año favorable de Dios. Pero quedó pendiente de leer la segunda parte, es decir, el día de la venganza. Entonces, bíblicamente tenemos dos tiempos, un tiempo de pasividad, un tiempo de acercamiento a Dios y un tiempo en el cual se va a mostrar la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Bueno, porque en este mundo sigue habiendo injusticia, sigue habiendo egoísmo, sigue habiendo maldad. ¿En quién? En todos los seres humanos, en todos. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que Jesús dice. La maldad no está en unos terroristas, en unos secuestradores, en personas delincuentes. La Biblia dice, por medio de la boca de Jesús, que la maldad radica en todos los habitantes del planeta, hombre, mujer, niño, anciano, pobres y ricos. La maldad habita en todos. Por eso Él dijo, no hay ni un justo, ni aún uno. Entonces, a eso vino Jesús. Entendemos, de acuerdo a sus palabras, que a eso vino, a anunciar de que el reino de Dios se está acercando a la tierra. ¿Y a qué se está acercando? A un juicio. Por eso la Biblia trae al final un libro que se le conoce como el libro de la Revelación, es decir, Apocalipsis. Y normalmente o desafortunadamente en muchas iglesias, sea la religión que sea, pues no se lee el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no son palabras como muy agradables, ¿no? Hablar de que habrá lluvia de fuego, que los volcanes van a explotar, que los terremotos van a empezar a suceder con más continuidad,
que va a haber más sequías prolongadas, que va a haber más calores y que en otras partes va a haber inundaciones, pues como que eso no es muy agradable. Mejor hay que pensar que todo va a ser bonito, que todo va a estar mejor. Y la respuesta, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que vemos, es de que día a día el mundo va de mal en peor. Entonces Jesús vino a advertirnos que Dios se está acercando a esta tierra para ejecutar su juicio y que Él era el único que podía aplacar la ira de Dios. ¿Cómo? Aceptando el sello de Él, aceptando su palabra, aceptando que somos pecadores, aceptando que no somos justos y que solamente por medio de Él podemos escaparnos de ese juicio. Probablemente esto choque con nuestras creencias, probablemente choque con lo que nosotros hemos creído, pero la realidad, de acuerdo a los evangelios y a las propias palabras de Jesús, es de que el tiempo de Dios se está acercando y no va a ser un tiempo vamos a llamarlo de alcahuetería, ¿no? Decir, sí, ya Dios viene y viene bien contento con nosotros. Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido un mal administrador, porque el hombre ha sido codicioso, porque el hombre ha sido ambicioso, ha sido adúltero, ha sido perverso, ha sido injusto, egoísta, envidioso, chismoso. Es decir, todos, de una u otra forma hemos optado todo el tiempo por la maldad. ¿Sí? Probablemente alguien diga, no, yo no me identifico con eso porque yo soy bueno. Bueno, pues adelante, esto no es para ti. Jesús no es para ti, porque Él siempre lo dijo. Yo he venido por los enfermos, no por los que no necesitan un médico, sino solamente por los enfermos. En mi caso, yo sí me considero dentro de esta línea de hombre de maldad. Lo acepto y lo confirmo y lo reafirmo a día en mi vida, porque sé que la maldad mora en mí. Incluso los hombres más santos que hemos encontrado, bueno, porque santo, ojo, no significa persona que no peca o persona que no tiene maldad, sino santo significa una persona que ha dedicado su vida para la obra de Dios. Y uno de los más grandes santos, podríamos llamarles, el apóstol Pablo, un hombre que vivió para la obra de Dios, y que él decía, Jesús vino por los pecadores, de los cuales dice, yo soy el más grande. Entonces, resumiendo, Jesús no vino a que seamos felices. No vino a terminar con la maldad, no vino a terminar con la pobreza, porque muchas personas incluso han caído en la confusión de pensar que el cristianismo está esperando el regreso de Jesús para acabar con esto. No, la cuestión es que no. Él viene para ejecutar ya los juicios de Dios. Y de esos juicios, pues realmente, si Jesús no hubiera venido, pues la tierra ya no tendría razón de ser. Ya tendría que haber sido exterminada. ¿Por qué? Porque mientras tú, yo, los que estamos en este medio digital, gozamos de comida, gozamos de un techo, de una economía más o menos estable, bueno, hay partes en el mundo donde hay gente comiendo tierra. ¿Por qué? Porque no tienen comida. Hay niños que son sometidos a la delincuencia en sus diferentes formas y no podemos pensar que nuestro Dios esté muy complaciente viéndonos cómo es nuestro vivir, cómo es nuestro día a día lleno de egoísmo, porque acepto que todos, incluido yo, vivimos de una forma extremadamente egoísta. Normalmente decimos, quiero que Dios me dé para que yo reparta. Bueno, si nos damos cuenta, es una forma súper egoísta de pensar. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Él mismo lo dijo. Vine primeramente a anunciar que es el tiempo de arrepentirnos y buscar a Dios. Pero la humanidad lo hace, no lo hace. Es la realidad. A nadie le interesa. Ya comentaba yo que a nadie le interesa, desafortunadamente ni al mismo cristiano le interesa aprender sobre Jesús.
No nos interesa, es la terrible realidad. Para nosotros sería fácil sentarnos y ver una película, ver una saga de películas que aprender de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque ver una película nos mantiene atentos, nos mantiene distraídos, pero sin embargo en este tipo de estudios pues nos causan hasta flojera, nos causan hasta sueño. Leer este libro, pues si tengo el libro de una mano y tengo el control remoto de la televisión en la otra mano, es fácil que mi cuerpo opte, ¿por qué? Por atender mejor a la pantalla que leer acerca de la obra de Jesús. No nos interesa. Nuestro cuerpo está peleado con la bondad. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Entonces, yo te invito a reflexionar, yo te invito a meditar y si tienes dudas sobre eso, como siempre lo he dicho, recurre por favor a este libro. Espero que estés bien, espero que este pequeño estudio te sirva para reflexionar y sobre todo a mí me ayuda si hay una o dos personas que le sirvan estos análisis, con eso me doy por bien servido, porque la intención de estos videos no es tener cientos o miles de visitas que yo sé que no llegarán. ¿Por qué? Porque si el mismo Jesús de Nazaret terminó solo en una cruz sin nadie que lo escuchara, pues cuanto menos nosotros que no somos nada. Entonces yo te invito por favor a que pudieras reflexionar, recapacitar. Los tiempos se están acortando, esa es la realidad, el reino de Dios se está acercando y así hagamos 10, 20, 30 casas y tengamos carros de lujo, eso se va a acabar. Te dejo un saludo fraterno esperando que esto sea de edificación y nos vemos hasta la próxima.